Todos saludos muchachos y muchachas, espero se encuentren muy bien. Hoy veníamos a repasar un poquito más y a recibir un poquito de clases de matemática. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es función cuadrática. Una función cuadrática es una función que representa o está representada por un trinomio. Un trinomio siempre es de esta forma. Entonces, de manera que siempre está representada por ax a la 2 más bx más c, donde los valores de a, b y c representan o son cualquier número real, pero el valor de a nunca puede ser cero. Ok, entonces vamos a hacer lo que es el análisis de una función cuadrática. Y lo primero que hace uno es estudiar o determinar los valores de a, b y c. Después buscar lo que es el discriminante. El discriminante tiene una fórmula que es b a la 2 menos 4 por a por c. Cuando el valor del discriminante es mayor que cero, eso lo que significa es que interseca al eje X o corta o toca al eje X en dos puntos diferentes. Cuando el valor del discriminante es menor que cero, significa que no interseca o que no toca lo que es el eje X. Y cuando el valor del discriminante es igual a cero, significa que interseca el eje X en un solo punto. Otra de las cosas que vamos a estudiar es la concavidad. La concavidad me lo define lo que es el valor de la constante a. En este caso, cuando es mayor que cero, significa que la función es cóncava hacia arriba. Y lo que me hace es como si fuese una U, de esta forma como se ve el dibujo. Y tiene un punto que se llama punto mínimo, que sería el vértice como está aquí. Y cuando la función posee un valor de a, o la constante a, o el coeficiente a menor que cero, significa que o sea, que es negativo y va a ser cóncava hacia abajo. Y entonces el dibujo es más o menos así, una U hacia abajo, una U invertida al revés, y va a tener un punto máximo que se llama, o que es igual que lo anterior, es el vértice. Ok, otra de las cosas que vamos a hablar, que se van a estudiar, son lo que es la intersección o los cortes con el eje X. Siempre van a ser pares ordenados y esos pares ordenados va a ser x1, 0 y x2, 0, suponiendo que tenga dos cortes o dos intersecciones. Puede ser que sea solamente uno o que no sea ninguno. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Se descubre resolviendo lo que es la ecuación cuadrática. Y entonces busco la solución de esa ecuación cuadrática. Generalmente usamos la calculadora en modo 5-3. Otro punto importante es la intersección con el eje Y. Y esto se resuelve con lo que es la fórmula 0,c. Entonces el punto de la intersección con el eje Y va a ser 0,c. Otra de las cosas que vamos a estudiar es el eje de simetría, que es la recta Y igual a menos b sobre 2 por a. Además estudiaremos lo que es el vértice, que el vértice es un par ordenado. El primer punto del vértice, o el primer número, lo representa lo que es el eje de simetría. Y el segundo par ordenado que representa Y se hace con la fórmula menos discriminante sobre 4 por A. Otra de las cositas que vamos a estudiar sería el análisis de lo que es el ámbito. El ámbito depende de si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y si lo que se hace es esa fórmula. Se hace el cálculo de la fórmula de acuerdo a si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y siempre con el valor de el valor de Y del vértice. Entonces, si es cóncava hacia arriba, sería ese valor que hemos determinado en el vértice en Y más infinito. Y si es cóncava hacia abajo, sería menos infinito el valor de Y del vértice. Monotonía. Toda función cuadrática
siempre va a crecer y va a decrecer. Entonces, de igual manera, si es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Entonces, cuando es cóncava hacia arriba, lo que hacemos es eh, que sería, crece del eje de simetría o el valor del eje de simetría a más infinito. Y esos intervalos siempre tienen que estar abiertos. Y si es cóncava hacia abajo, va a crecer de menos infinito al valor del eje de simetría. Y, si es y para ser decreciente, entonces es simplemente lo contrario. Cuando es cóncava hacia arriba, entonces sería de menos infinito al valor de el eje de simetría. Y cuando es cóncava hacia abajo, del eje de simetría a más infinito. La gráfica, como se ve aquí, entonces las ramas son estas partes de aquí. Okay. El eje de simetría siempre es la recta que me divide o me parte la gráfica en dos. Y juega el papel como si fuese un espejo. Entonces me tiene que quedar una rama a cada lado de tal manera que queden idénticas. Luego está en lo que es el punto del corte con la intersección con el eje Y, es donde va a tocar el eje Y. Los puntos de los cortes con las intersecciones de los ejes del eje X, es donde va a tocar el eje X. Y el vértice, pues en este caso que es cóncavo hacia arriba, sería el punto mínimo. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Si realiza el análisis de la función menos 4x a la 2, bueno, f de x igual a menos 4x a la 2 menos 8x más 4. Entonces vamos a buscar la solución y primero vamos a determinar los valores de a, b y c. En este caso vemos que a sería menos 4, b lo representa el menos 8 y c está representado por el 4 positivo. Después lo que hacemos es calcular el discriminante. Se usa la fórmula b a la 2 menos 4 por a por c. Siempre que el valor de la constante b sea negativo, entonces se le debe poner un paréntesis. Y entonces, lo que hacemos es que cambiamos o sustituimos los valores en la fórmula y buscamos el resultado. En este caso, como nos dio 128, 128 es un número positivo y cuando es positivo significa que es mayor que 0 y si es mayor que 0 significa que tiene, por lo tanto, dos intersecciones con el eje X. Ok, tenemos ahí en pantalla los que es el análisis de la función que estamos haciendo. Seguimos con lo que es concavidad. Dice que la concavidad depende del valor de A. Como A es negativo, entonces significa que es cóncava hacia abajo. Y tiene un punto máximo. Ahora hacemos lo que es intersección con el eje X. Y entonces va a tener la intersección dos pares ordenados que sería x1,0 y y2,0. Sabemos que son dos porque el discriminante era mayor que 0. Y eso lo resolvemos con la calculadora en Model 5.3 o buscamos la solución de una ecuación cuadrática en la calculadora y nos da como resultado 0.41,0 que sería el valor de x1 y menos 2.41,0 que sería el valor del x2 o la segunda intersección con el eje x. Ahora sería lo que es intersección con el eje y. Este es el punto, la fórmula 0,6. En este caso, como c tiene un valor de 4, sería 0,4. El eje simetría sería y igual a menos b sobre 2 por a. Lo que hacemos es la sustitución de los valores y recordamos que hay que cumplir con los requisitos de que si es negativo, escribo el negativo. 8 como era negativo, entonces escribo que era el b negativo. Entonces tengo que escribir los dos menos, los dos negativos. Y abajo sería 2 por a, que la A eran 4 positivo y 4 negativo, perdón, y nos da el resultado menos 1. A continuación, se resuelve lo que es el vértice. Recordamos que el vértice es un valor ordenado y el primer valor corresponde a X, que es el que corresponde a su vez a lo que es el eje de simetría. Ok, entonces en este caso ya tendríamos la primera parte del vértice. Ahora falta calcular el valor para Y. Se calcula, se hace la sustitución en la fórmula, se cambian todos los valores y este me daría como resultado 8.
Y entonces ya tenemos lo que es el par ordenado menos 1,8. Ok, entonces teniendo en cuenta que el vértice es menos 1,8, vamos a hacer lo que es el ámbito. Sabíamos que era cóncavo hacia abajo, entonces el ámbito sería de menos infinito hasta el valor del y del vértice. Por lo tanto, sería de menos infinito, 8. Y sabemos que para lo que es la monotonía, entonces él va a crecer, esa función va a crecer de menos infinito a lo que es el x del vértice o lo que es el eje de simetría. Entonces sería de menos infinito, menos 1. Y decrece, entonces, del valor del eje de simetría o lo que es el x del vértice a más infinito. En este caso sería menos 1, más infinito. Ven que queda, por decirlo de alguna manera, al revés. Entonces vemos cómo el vértice es muy importante para lo que es ámbito y la monotonía creciente y decreciente. Lo que es el valor de x o de eje de simetría se va a ocupar en lo que es cuando la función crece y decrece, y el ámbito se va a ocupar para lo que es, o el y del vértice se utiliza para lo que es el ámbito. Ok, en este caso vamos a hacer un resumen con carga concava hacia abajo, la intersección con el eje X, intersección con el eje Y, vemos el vértice, y entonces aquí tenemos lo que es la gráfica. Y vamos a ver, entonces, el primer corte, la primera intersección es 2,1, que aquí está representado. La segunda intersección, que es 0,41, ahí está representado. El corte con el eje Y, que es 0,4. El vértice. Y entonces de esta manera vemos cómo se construye una gráfica. Siempre lo importante van a ser las intersecciones y el vértice. Y muchas gracias por su atención y esperemos que todo quede muy claro. Muchas gracias y hasta la próxima.